Rayuela. Cuestiona, incomoda, desafía, se revela. Silvia Bacher. Jueves, medianoche. Radio con Voz 899. L is for the way you look at me. O is for the only one to see. V, it's very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Hola, 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 aquí estamos una vez más para acompañarte, para construir un tablero que nos ayude a imaginar la vida un poco más justa, un poco más digna y ya lo digo casi con temor, un poco más feliz. A veces se hace difícil y sin embargo siempre hay posibilidades de diseñar esos tableros de Rayuela que nos ayuden a imaginarla primero para después empezar a construirla, aunque sea en ese pequeño mundo nuestro, ¿no? Y será ampliando o no. Hoy vamos a hablar de un tema movilizante para mí, pero evidentemente también para toda la sociedad, porque hace pocas semanas en la República Argentina la ciudadanía en pleno salió a manifestarse por la educación libre, por la educación gratuita, por la educación laica, por la educación pública. Y por eso hoy es un compromiso de alguna manera abordar esta nota. En un ratito vamos a hablar con un docente que no solamente, o quizás por eso, tuvo la visión de liderazgo de pensar y experimentar cómo tiene que ser la escuela hoy. Sabemos que está en crisis, sabemos que hay muchos docentes que llevan adelante proyectos, pero ¿cómo sugiere este profesional, este maestro reconocido en toda Iberoamérica que debe ser la escuela? Quédate con nosotros, va a estar con nosotros conversando Pepe Menéndez, ahora te voy a contar bien quién es, para que vos también puedas ir pensando qué pasa en tu localidad, seas de Argentina, de cualquier lugar de Argentina, o seas de Iberoamérica, o hables español y estés escuchando este programa que tanto nos llega información de otros lugares. Acordate que nos seguimos encontrando durante todo el tiempo en las redes sociales. Ahí es 24/7, en Instagram y Facebook, Silvia Bacher OK, y en Twitter, Silvia Bacher. Y que por supuesto podés volver a escuchar este y todos los programas de Rayuela en Spotify si nos buscás como Rayuela Silvia Bacher. Estamos llenos de preguntas. Por eso recibimos visitas que nos ayudan a ver más allá. Ahora en Rayuela arranca la entrevista de hoy. No se vayan, acompáñennos durante todo el programa. Bueno, no hace falta que se los diga porque cuando lo escuchen a Pepe Menéndez hablar, van a ir donde sea que nos están escuchando por aplicación, por la radio, a través de Spotify, no van a querer dejar este programa porque hay mucho para pensar sobre la escuela, hay mucho para entender qué es lo que está pasando, cuál es el desafío de los y las adultas ahí en el mundo de la educación, pero también en la política pública, cómo miramos la escuela, qué pasa con la familia. Bueno, Pepe es un hombre que se ha formado en la docencia, es profesor de secundaria, trabajó en múltiples espacios como profesor, pero también llevó adelante proyectos inspiradores y proyectos de transformación tanto en Cataluña, de donde es originario, como también en otros países. Acompañó fuertemente el proyecto Utopía, del que hemos hablado más de una vez aquí, que reúne escuelas, al principio eran escuelas vinculadas a la vicaría, todas muy humildes, y poco a poco fue tomando una dimensión mucho más grande. Les decía, es profesor de secundaria, se presenta diciendo que inspira y atesora instituciones que desean impulsar procesos de transformación profunda en la educación, y es autor de 2 libros. De todo lo demás vamos a ir hablando después, pero quiero nombrar los libros. El primero es del año, bueno, tiene más, ¿no? Pero voy a nombrar los 2 últimos. Escuelas que valgan la pena, está editado hace un par de años en la pandemia,
Pobre pandemia, pobres libros, pobre educación, vamos a hablar de eso, en el año 2020. Y ahora acaba de presentar en una colección que saben que yo valoro muchísimo, que es la colección de siglo XXI, Educación que Aprende. Y esta colección que dije la querida Melina Furman, hoy suma un nuevo título, el de Pepe Menéndez, que tiene un título que lo dice todo, ¿no? Educar para la vida. Muy larga la presentación. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Silvia, encantado. Muchas gracias por invitarme a este programa. Contanos quién sos, ya lo dije yo, pero vos contalo lo que yo no dije, digamos. ¿Por qué sos un referente en Iberoamérica? Bueno, yo no soy yo quien lo diga eso, ¿no? Pero yo lo digo, vos explicás el motivo. Yo estudié periodismo y empecé a dar pasos en periodismo y luego salté a educación. A veces la vida te lleva, no exactamente lo busqué, sino la vida te lleva ahí. Y en realidad empecé además trabajando en el nivel que en España se conoce como la formación profesional, que entonces cuando yo empecé, además la educación obligatoria acababa a los 14 años y recogía la formación profesional a alumnos que venían con muy baja autoestima, que pensaban que ya no servían para estudiar. ¿Que empezaste ayer? Y bueno, en 1981. No, me refiero a que lo que estás planteando puede ser perfectamente una descripción actual, pero continúa. Efectivamente, ¿no? Lo digo porque a mí lo que me hizo ver es que algo que luego he ido consolidando como creencia. Luego, si te parece, hablaremos de las creencias, ¿no? Que es muy importante. Y me hizo ver que en realidad antes de aprender necesitas tener un nivel de autoestima, de confianza, de seguridad, de expectativa de que puedes hacer las cosas. Y la verdad es que toda mi carrera docente siempre partió de ese principio, ¿no? Primero están las personas, primero está el crear el clima suficiente para que nos encontremos seguros, tranquilos, estimulados, que los aprendizajes sean significativos, que conecten con la vida. Poco a poco siempre he ido intentando cultivar esta idea. Y he ido pues pasando por todos los papeles, ¿no? de una escuela, profesor, coordinador de un nivel, director de un nivel, director de escuela, director adjunto de una red. Y luego eso es verdad que cuando ya casi en el tramo final de mi carrera, cuando impulsamos además el proyecto Horizonte 2020 de transformación educativa, sí que me permitió pues conocer muchos países de Latinoamérica, también mucho más Portugal, España, algunos países europeos, pero sobre todo estos, en los que además pues te pedían, te llamaban para cómo nos puedes ayudar, cómo empezar un proceso de cambio, nos puedes inspirar un poco, ¿no? Y me di cuenta de algo que es interesante: cuando llegas a determinada edad también eres útil, ¿no? Y también puedes devolver aquello que has recibido. Yo me gusta que me digan que lo hago con humildad, sin soberbia. Pues digo, bueno, pues si puedo devolver lo que he aprendido y le sirve a alguien, pues eso es lo que hago ahora. Vamos a hablar en un ratito de qué se trata el proyecto Horizonte 2020. Pero hablabas de la escuela del año 1981. Me imagino que en ese momento tenías una visión muy diferente en relación a lo que pensarían las autoridades de gobierno, las autoridades educativas, incluso el mismo sistema educativo y las familias. ¿Cómo fueron esos primeros años y cuándo empieza a reconocerse esta mirada disruptiva de cambio de paradigma? No por vos que la tenías adentro, sino por el contexto. Sí, yo empiezo el libro, en la introducción, y digo precisamente estas palabras, ¿no? Yo sería un profesor diferente de aquel que empezó con 25 años, también sería luego un directivo diferente. Y por eso digo, y eso es aprender, eso es el aprendizaje. Sería diferente porque he aprendido. Y además es importante que veamos que somos diferentes, porque si somos iguales, hay algo que falla. Nuestros valores pueden ser iguales o parecidos, pero no la manera de hacer las cosas, la manera de percibir, la manera de comunicar, la manera de entender. Mira, yo precisamente he hablado de esto con muchos colegas, ¿no? Hay una expresión: estos alumnos no son como los de antes, estas familias no son como los de antes. Hay muchos psicólogos de la educación que dicen que los maestros, los docentes, cuando empezamos a dar clase, fijamos
en nuestra memoria, en nuestro inconsciente, fijamos el perfil de alumno, de familia y incluso de calidad de la escuela, de calidad educativa. Y a partir de ahí todo lo que viene después está en referencia a aquello. Esto es algo traidor, porque entonces nosotros nos hacemos mayores, los alumnos siguen teniendo la misma edad, van cambiando, pero siguen teniendo la misma edad, y ahí muchas veces nos traiciona esa mirada de antes las cosas eran mejor, ¿no? En España hay una fuerte polémica ahora sobre ese tema, esa mirada de antes la escuela era mejor, antes los alumnos sabían más, y hay bastantes personas rigurosas que demuestran que no es verdad. Yo cuando estudiaba el bachillerato en Barcelona, aproximadamente de personas de mi generación estudiaban un 15, quizá 20%. Los demás estaban fuera de la escuela no obligatoria. En Argentina claro, y en América Latina que además lo mismo. Que se acababa antes, además por edad, ¿no? Y bueno, pues solo el hecho de que luego toda la población tenga la oportunidad de estar en la escuela ya es un cambio social sin duda de mejora, ¿no? ¿Qué significa que no sabían? Tengo también otro buen colega que dice, mira, ahora un alumno de 15 años, en un solo curso escolar, la información que recibe, por el currículum, por todo, es la misma que un hombre del Renacimiento recibía en toda su vida. Información. No decimos que sabía, no decimos conocimiento, saber, pero todos los inputs, la información, es la misma cantidad de información. Claro, yo creo que debemos ver con perspectiva las cosas, ¿no? En la escuela que yo empecé, pues no había nada, no había sociología, no había elementos de economía. Es verdad que entonces no se consideraba la educación artística como ahora, poco a poco va tomando un enorme valor. Es verdad que otras cosas a lo mejor, pues quizá profundizábamos un poco más, pero también hay algo que es, yo lo he vivido como docente, en las sociedades que van como aumentando un cierto bienestar, ¿no? El proceso de madurez de los niños y los jóvenes se retrasa. Claro, en España, con 6, 7, 8 años, cuando yo tenía esa edad, ya había niños trabajando. Ahora está prohibido, ahora pueden detener a un padre porque un niño esté fuera de la escuela, ¿no? O sea que, ¿eso qué significa? Que si un individuo no necesita desarrollar el espíritu de lucha por la supervivencia, no desarrolla elementos tan agresivos contra el entorno. Eso es lo que nos da pena en muchas villas de emergencia, en muchos sectores vulnerables, que esos niños no han vivido la infancia, no han disfrutado del espacio de seguridad, de juego, de poder sentirse estimulados por una escuela que abre ventanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su cabeza está en la supervivencia, o está en la pobreza, o está en el hambre, ¿no? De ahí un poco la indignación que nos entra cuando vemos que en el fondo en el mundo hay millones de niños en esta situación. Ahora estamos en Argentina, la situación es bien conocida. En España también hay alarmas sobre el aumento de la pobreza. Es verdad que si analizáramos proporcionalmente uno y otro, claro, probablemente no sería el mismo. Pero yo creo que si los estados tienen una obligación, si sirven para algo, es para garantizar el bienestar de las personas. Y el bienestar de las personas tiene que estar garantizado, como decías vos, por un montón de derechos, de eso estamos hablando, de derechos humanos, y también garantizar el derecho a la educación, el derecho a la escuela, el derecho a convivir con otros, con diferentes, con chicos de distintas edades, de distintos grupos sociales, de distintos credos, con docentes, encuentros intergeneracionales. Es un enorme desafío que en esta transformación, tomando los 80 como año, digamos, donde uno miraba y sentía determinadas cuestiones que no podía llevar a la práctica y que tal vez alguien le decía está loco, o no quiere estudiar, o no le interesa, y que vos manifestás en el libro que uno de los desafíos del docente en relación con lo que decías de los estudiantes es aprender a mirar a lo largo de la vida, que eso es aprender, lo hace el docente para poder mirar a sus estudiantes y es lo que enseña la escuela para todos aquellos que no van a ser docentes, ¿no? Sí, ahora yo creo que hay
hay grandes cambios entre la educación del siglo XX y la escuela del siglo XX y la del siglo XXI, ¿no? Y me gustaría, como a propósito de lo que preguntas, centrarme en alguno, ¿no? El primero, yo creo que, lo he dicho y también en el libro lo razono, ¿no? El siglo XX es la gran conquista democrática, que es el derecho a tener una plaza escolar. Es el derecho a la escolarización, ¿no? Yo creo que no fue muy acertado que le llamamos obligatoria, porque entonces los estudiantes, algo obligatorio ya de entrada no produce mucho afecto, ¿eh? Pero bueno, conseguimos íbamos en esta línea, conseguir el derecho a la escolarización. El siglo XXI es el derecho al aprendizaje, que es precisamente una evolución de lógica enriquecida de la humanidad, ¿no? Primero tengo derecho a una plaza y ahora de alguna manera tenemos que intentar garantizar que aprendan todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos, incluso a esos estudiantes que tradicionalmente considerábamos que tenían unas dificultades vinculadas a cuestiones cognitivas o caracterológicas o alguna discapacidad física, que encontrábamos normal que estuvieran fuera de la escuela. Ahora no encontramos normal que niños con síndrome de Down estén fuera de la escuela que llamamos ordinaria. No encontramos normal que chicos que puedan tener espectros autistas más pronunciados estén fuera de la escuela. Poco a poco no vamos encontrando normal que las diferencias con lo que un perfil de normalidad que nos hemos hecho, pues los deje fuera de la escuela. Porque este es el otro gran elemento. En el siglo XX, hasta el siglo XX, entendimos que la escuela es clasificatoria, que servía como filtro. Los que pueden y los que no pueden. Y los que no pueden, pues que vayan a hacer trabajos manuales. Ahora que poco a poco entramos en un mundo en que cada vez lo manual está más sustituido por la automatización, por la tecnología, entendemos que la supervivencia propia del ser humano está en el conocimiento, está en la adquisición de lo que le hace realmente humano, que es la inteligencia, la capacidad de discernir y la capacidad de adoptar en el mundo. Percibo, recuerdo, habito y luego tomo opciones. Esto la inteligencia artificial, que no es tan inteligente, ¿no?, que solo maneja datos, no lo puede hacer hasta ahora. No sé si lo hará en algún momento, pero esto es lo que nos hace humanos. Por eso la escuela, en realidad, en este contexto de complejidad de la comunicación, de la información, de la tecnología, tiene de alguna manera que centrarse y focalizarse en lo propiamente humano. Y por eso hablas de una escuela humanizante. Claro, porque los niños y los adolescentes, cuando van a la escuela, no van a llenar sus cabezas no son un recipiente, un contenedor, sino que están creciendo, se están formando. ¿Y en qué lo hacen? Alrededor del conocimiento y de las competencias que aprenden. Pero son personas, son seres a los que hay que vincular con el interés, a los que hay que conectar con su proyecto de vida. Lo que ha pasado con la escolarización obligatoria es que se ha diversificado esos intereses y esas conexiones con la vida, ¿no? O sea, antes podíamos decir, claro, cuando era una élite la que aprendía, bueno, pues más o menos los intereses podían ser parecidos. Ahora los niños llegan con una mochila imaginaria a la escuela, que es su identidad, que es el entorno social desde el que vienen, las dificultades, las circunstancias, y los docentes, ahora es más difícil ser docente, porque tienes que atender a más cosas, porque tienes que tener no solo conocimiento de tu disciplina, sino también ciertos conocimientos de psicología, ciertos conocimientos de gestión del aula, ciertos conocimientos de la edad con la que estás tratando, incluso de los elementos culturales de los estudiantes que tienes delante. Tan distinto al siglo XX, donde había un currículum muy claro de los contenidos que tenías que transmitir. Fíjate, hoy eso cambió. Hay una anécdota que... Porque esos contenidos están en la computadora, están en el celular, están al alcance. Hay que aprender a buscarlos, digamos, ¿no? Pero están ahí. Sí, la información está ahí. Hay que convertirla en conocimiento, ¿no?, que es el proceso. Pero fíjate, voy a poner una anécdota en Barcelona de algunas escuelas con altos niveles de inmigración del norte de África, ¿no? Explicamos la historia en España en general, ¿no? Explicamos una historia que consiste en nuestros grandes hitos históricos, uno de los cuales es la expulsión de los árabes de la península, ¿no? Y cuando las primeras veces, cuando empezó a haber niños del norte de África, pues alguna maestra me explicaban que levantaban la mano
y que decían, bueno, perdona, mi padre no me explica esto. Mi padre lo que me explica es que nuestra cultura trajo a la península enormes conocimientos de ciencia, sobre la salud, sobre la arquitectura, y que luego, pues cuando hubo la expulsión, se perdieron una buena parte de ese conocimiento, ¿no? O sea que aquello que a veces relatamos como conquista, aquello que relatamos como nuestros grandes hitos históricos, en el momento que tenemos delante una enorme diversidad de culturas, pues tenemos que atender a esa identidad, porque si no les estamos diciendo que ellos no son de aquí. Y eso se lo decimos a seres humanos. Y no podemos... Eso se lo podemos decir a los migrantes, pero también el tema es qué les decimos a los nacidos en ese lugar, digamos, a los, no sé qué palabra usar, a los históricos. ¿Cuál es el mensaje que les damos, no? Más allá, digamos, por uno está lo que sienten o lo que les decimos a los migrantes, pero y a los que no son migrantes, ¿qué les decimos? Ustedes son superiores, los otros no tienen derecho. Digo, también ahí hay un mensaje muy complejo. Claro, y además esos mensajes los transmitimos más por hechos que no por palabras. Claro. Porque luego están las actitudes que podemos tener o las creencias. Te hablaba antes de la importancia de las creencias de los propios docentes, de la sociedad, pero hoy estamos hablando de la escuela, ¿no? Las creencias docentes son las que nos determinan lo que nosotros creemos que es bueno para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo creo que cuando yo hablo docente, el alumno aprende, pues entonces, claro, hablo mucho y les digo que escuchen y que memoricen, ¿no? Porque mi tesis, mi creencia es esta. Cambiar esta creencia a pensar que los docentes estamos en proceso de aprendizaje permanente y también aprendemos de los alumnos y que tenemos que irnos a su lado para entender desde qué perspectiva están hablando. Hay un vídeo precioso de un maestro español, José Antonio Fernández, en estos del BBVA, que es un anecdotario de preguntas que él hace desde una perspectiva que los alumnos entienden desde otra, ¿no? Y el proceso de docencia es permanente, voy y vengo, ponerme en su situación e intentarlo provocar, motivar, conectar con aquellos aprendizajes estimulantes que pretendo, ¿no? Y para eso hay que romper, desde mi punto de vista, con el paradigma de la enseñanza enciclopédica. Hay que romper con un paradigma y hay que construir uno nuevo. Cuando volvamos, Pepe Menéndez, que es el autor de este libro que vino a presentar a América Latina y que yo les recomiendo, porque todo el libro tiene teoría, tiene una cantidad de citas, de textuales, de muchos lugares del mundo, de muchos tiempos históricos que vale la pena. Y tiene un epílogo que es como un recorrido maravilloso por todo lo que dice el libro, ¿no? Educar para la vida, guía basada en la experiencia para pensar juntos, la escuela que queremos y necesitamos. Siglo XXI. Pepe Menéndez, te quedás un rato más, ¿no? Muchas gracias, encantado. Bueno, seguimos en Rayuela un ratito más. Va, un rato más, no un ratito. Sabes que no sueño con vos al dormir, no es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: hecho el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo el que cubra tu cuerpo en noches de frío, el que te regale rosas sin espinas, el que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche
amor en cada esquina. Tanto te cuesta dar besos a una sola. Te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo, insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos la que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien fingir cuando no haya amor. Pero les cuento, señores, que me asombra lo mucho que puede cambiar la mujer. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras y yo estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. En verdad no tengo tiempo que perder. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver. Rayuela, un barco para navegar entre culturas. Silvia Bacher, jueves medianoche. Radio con Voz 89.9. La escuela fue concebida como un instrumento que garantizará la perdurabilidad del legado de la humanidad. Es un espacio privilegiado para la transmisión del conocimiento y también debe ser, sin duda alguna, un lugar idóneo para la transformación y la creación de lo nuevo. Cuando terminábamos el bloque anterior, nos decía Pepe Menéndez que lo que hay que hacer es romper un paradigma. Romper es fácil, ¿no? Hay políticas que vemos que buscan destruir y que, si bien después la historia recupera, siempre hay algo que se pierde. Cuando rompemos el paradigma, ¿qué empezamos a construir? ¿Qué es lo que nos trae esperanza? ¿Qué es lo que nos dice, esto es lo que queremos para las nuevas generaciones, para construir un mundo que cuide el ambiente? Digo, porque este es un tema enorme, que cuide la calidad de la información, que cuide los derechos humanos, ¿no? Para que, en definitiva, quienes pasan por la escuela, que esperemos sean todos los chicos, todas las chicas, tengan la capacidad de manejarse como ciudadanos. ¿Qué hay que hacer? Pepe Menéndez, sí, es fácil la pregunta. Sí. No, fíjate, haría quizá un matiz en el verbo, ¿no? Yo creo que los paradigmas existen al margen de nuestra voluntad, ¿no? En este sentido, desde mi punto de vista, no somos nosotros los que rompen el paradigma, sino los paradigmas se van constituyendo, se van formando a través de evidencias, de evidencias que vemos a nuestro alrededor. Lo que decimos es que el paradigma de cómo se aprende es lo que ha cambiado, pero ha cambiado al margen de nuestra voluntad.
porque lo que ha cambiado es la manera de relacionarse con la información, la manera de acceder entonces a la creación de conocimiento, los espacios donde uno se educa, los inputs que uno recibe que me permiten constituir mi conocimiento, la manera de ejercer la creatividad, ¿no? Ese paradigma está ahí al margen de nuestra voluntad. Por eso, intentar luchar con un modelo anterior a paradigmas nuevos es cuando nos estrellamos en un muro, ¿no? Y desde mi punto de vista, cuando creamos esa desafección de los estudiantes, ¿no? Y porque un paradigma tampoco lo puede proponer una persona, tiene que ser construido en comunidad. Claro, de eso se trata Horizonte, ¿no? Horizonte 2020. El Horizonte 2020 lo que intentó es responder al nuevo paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la manera en que crecemos, que formamos nuestra identidad, nuestro proyecto de vida, ¿no? Y ahí había elementos que por lo menos dos señalábamos que no se cambia. Al final la idea nace de una insatisfacción, ¿no? Que los estudiantes de nuestras escuelas se recibían, salían adelante, cumplían, ¿no? con sus deberes escolares, pero notábamos como una falta de conexión, como una cierta falta de alegría, ¿no? Y de entender que la escuela formaba una parte fundamental de su proceso de crecimiento y de formación integral, ¿no? Y ahí viene la idea de decir, bueno, pues vamos a intentar manejar todos los elementos del sistema, o sea, el currículum, la organización de los estudiantes, los espacios, la división compartimentada de las áreas disciplinares. Incluso rompimos también o intentamos abordar el proceso de transición entre la primaria y la secundaria, juntando los dos últimos cursos de secundaria y los dos últimos cursos de primaria y los dos primeros de secundaria, porque ahí habíamos visto que respecto a épocas anteriores la sensación de ruptura que tenían los estudiantes pasando de la primaria con quizá 4 o 5 docentes a 11 asignaturas en primero de secundaria con 11 docentes a veces diferentes, pues no les ayudaba a entenderse a sí mismos, a globalizar el conocimiento y a que pasaran cosas significativas en su proceso de aprendizaje. Pero la convicción era, ¿esto se va a arreglar poniendo un ordenador, una computadora? No. ¿Esto se va a arreglar con más horas o bajando mucho las ratios hasta que casi hay un grupo muy pequeño con un docente que continúa haciendo lo mismo? Que continúa hablando y esperando que los alumnos memoricen. Nosotros nuestra propuesta fue, vamos a hacer un análisis, un cierto diagnóstico global sobre todos los elementos del sistema. Y es cuando decimos, el modelo imperante está agotado. El modelo imperante no responde al nuevo paradigma. El modelo imperante no funciona. Y por eso no es que pensáramos que nuestro modelo era el modelo y que todos hicieran el mismo modelo, sino era una manera diferente de contemplar los recursos, las actividades, la manera de enfocar la metodología, la manera de enfocar la organización del currículum, la priorización de contenidos, una gran apuesta por las denominadas competencias transversales que no se miden en ninguna prueba externa. En ninguna prueba externa mide el trabajo en equipo, lo que una persona aprende, lo que supone dialogar con otros, lo que supone investigar, lo que supone expresar oralmente algo que ha buscado, que ha contrastado, la convivencia misma que supone trabajar con otros respecto a su concepción de sociedad. Y yo digo en el libro algo que incluso no hace mucho lo encontré en otro autor y dije, vaya, pues que me parece interesante, ¿no? Que es, me hago una pregunta, ¿no? ¿No hay quizás una relación entre las notas individuales, los exámenes individuales, el individualismo con el que nosotros abordamos la escolarización y el individualismo que existe en una sociedad, en los adultos?
Porque claro, si nos hemos pasado 18 años pensando que lo único importante eran mis notas, incluso que se consideraba que ese esfuerzo personal era casi el mérito, esa meritocracia que nos ha llevado a pensar, bueno, pues que entonces lo importante soy yo, todo lo he conseguido yo solo. Y eso es una de las grandes trampas sociales. Nada de lo que tenemos empezó igual en su origen. Todos venimos al mundo con una mochila, que puede ser una mochila de un entorno social acomodado, de un entorno social con muchos libros en la casa, de un entorno social en el que no hay violencia en la casa, de un entorno social en lo que los padres tienen una capacidad de comprensión, de diálogo y de acompañar, o no la tienen, o la violencia, ¿no? La violencia, que a veces es física y a veces es psicológica, y que es transversal a las clases sociales, ¿eh? Entonces, no es verdad que todo lo que tú hayas conseguido tú es fruto solo de tu esfuerzo. Está muy bien pensar en la responsabilidad individual, pero yo creo que precisamente una evaluación del trabajo en equipo, una evaluación grupal, entender que una persona a veces sus notas también dependen de las notas del equipo, del resto del grupo, y que no todo es, esto me lo he ganado yo, es que mi conocimiento se retrasa porque mi grupo se retrasa, y solo lo considero respecto a lo mío. Yo creo que eso al final produce una sociedad mucho más individualista, egoísta y con una creencia falsa, que es que todo te lo has ganado tú. Interesantísimo escucharte pensando en los grandes desafíos de una sociedad que está dividida, polarizada, donde cada uno siente que tiene una verdad que es la verdad. Y ahí ustedes ya hace muchos años que trabajan. ¿Cómo ves ese proceso? Iniciaron con un diagnóstico. ¿Cuál es la mirada que tienen hoy a partir de esta experiencia que se llevó a cabo en cuántas escuelas en Cataluña? Bueno, la red de escuelas de jesuitas de Cataluña tenía 8 escuelas, que suponen unos 14.000 alumnos aproximadamente. Son escuelas grandes. Yo ya hace unos años que no estoy vinculado, pero la consolidación del proceso, los elementos, digamos, que están en la base, que se han fortalecido, ha sido precisamente una parte importante del tiempo escolar dedicado al trabajo por proyectos colaborativo, que supone una evaluación no solo de los contenidos, sino también de las competencias adquiridas, una parte del horario, aproximadamente podemos pensar un 60-65%, que supone que las semanas escolares empiezan y acaban empiezan con una presentación que va a ocurrir esta semana, que vamos a hacer, y una final de la semana que acaba con espacios de metaaprendizaje, que significa que he aprendido, cómo he aprendido. Un estudiante cuando acaba tiene que saber cómo aprende, cuáles son sus elementos más fuertes, los que puede mejorar. Tiene que hacer explícito y visible las cosas que han pasado. Y eso, si solo vamos encadenando asignaturas y explicaciones, no tiene ni la madurez suficiente ni el espacio de tranquilidad suficiente, ¿no? O sea que lo que ha quedado es el trabajo en equipo, la codocencia. Yo creo que es uno de los grandes desafíos del sistema educativo argentino, ¿no? Que es poder consolidar, que claro, significan recursos, ¿no? El tiempo que los docentes tengan en la escuela, no solo para dar clase, sino para poder trabajar juntos. Y la estabilidad que suponga ese trabajo, ese tiempo para poder trabajar juntos, para poder observar juntos, reflexionar juntos y proponer mejoras, ¿no? Eso es al final el acompañamiento. Bueno, las colegios de jesuitas también tienen una mirada especial, por supuesto, sobre las experiencias de fe, de trascendencia, ¿no? Pero yo conozco otras escuelas laicas que tienen su acento, cada uno tiene su alma, digamos, ¿no? Pero que los elementos comunes, de eso también hablo en el libro, pues tienen muchas características que en definitiva significa que pienso cuál es el propósito que pretendo, cuál es el propósito de la educación escolar, cuáles son las herramientas que permiten conectar con los estudiantes, esa idea de empezar con preguntas y no tanto con todas las respuestas, el papel importante del trabajo colaborativo, la evaluación no solo clasificatoria,
Individual. no solo certificadora, sino también la evaluación para el aprendizaje formativa, la evaluación individual, la evaluación grupal. O sea que encontraríamos algo que yo definiría también como una miscelánea de herramientas que antes se consideraban que eras uno sola, el examen, mi memoria, y ahora pues hay un poquito de examen, hay un poquito de presentación de un proceso, de un trabajo que has aprendido, hay otro poquito de productos reales que se crean, hay un poco de memoria, hay un poco de deducción, de aprendizaje constructivista, ¿no? O sea, es un poco que yo maneje ese ecualizador, pero al servicio del proyecto de mi escuela, del propósito de la educación que quiero. Estamos hablando con Pepe Menéndez, autor de varios libros, pero ahora está trayendo a América Latina, porque no es solamente Argentina, Educar para la Vida, guía basada en la experiencia para pensar juntos la escuela que queremos y necesitamos, editado por Siglo XXI. Y ahí están, diste un montón de pistas, de piezas de este rompecabezas, ¿no? De esta miscelánea. Pero ahí entra, ya a fines fundamentalmente del año 2023, hace un estallido la inteligencia artificial generativa. Desde antes vienen acompañando los celulares y los debates. Hay que dejar todos los celulares adentro, hay que sacar todos los celulares del aula. Hay que prohibirles que los usen, hay que estimularlos que los usen. O sea, no quiero hablar de solo una de las cuestiones, pero sí de cómo interpelan las plataformas, los celulares, las inteligencias generativas al sistema educativo que vos imaginás. La tecnología ha invadido nuestras vidas de una manera pues total, es una invasión, digamos, un impacto global, ¿no? En la historia de la humanidad habían habido otros impactos globales, el alcohol, las drogas, que no tienen solo su punto negativo, sino que también pueden tener culturalmente, según donde estoy, pues sus puntos de socialización, de sociabilidad, ¿no? La tecnología se ha convertido casi en una prótesis nuestra, ¿no? El celular es como una prótesis, no solo es un teléfono, ahí lo tengo todo, ¿no? Para mí, diría varias cosas, ¿no? Primero, prohibiendo, históricamente no hemos conseguido nada. Regulándolo, sí. Autorregulándolos, mejor aún. Yo delante de los debates por ejemplo, pues de la irrupción del ChatGPT, que además cada año que pase tendrá una mayor potencia, ¿no? Sí, aparte ya empezó con el ChatGPT y hoy son infinitas, ¿no? La cantidad de inteligencias artificiales generativas, no solo para escribir, sino para dialogar. Vos podés pasar horas conversando con una inteligencia... Que además es muy educada. Muy educada, te pregunta, te dice lo que no sabe, te pide que se lo expliques, pero también dibujar, hacer videos... también generar desinformación, ¿no? Bueno, eso es lo que suele ocurrir con las herramientas más potentes, ¿no? Que son capaces de crear el bien o de crear el mal. Es lo que ocurre con Internet, por ejemplo. Pero eso ya pasó con la pólvora, con la rueda, con el fuego, con el rayo láser, ¿no? Que crean el bien o crean destrucción, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos, y también en estos momentos de irrupción, en estos procesos históricos de la humanidad, los que ya estábamos cuando irrumpen, tenemos una mirada diferente de los que van llegando y ya han nacido con esos instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que ni tenemos que ser una especie de conejos que van detrás de la zanahoria, intentando lo máximo, lo nuevo. Yo creo que la escuela necesita espacios de tranquilidad, pero tenemos que ser capaces de educar en la tecnología y educar con la tecnología. Yo suelo decir en estas charlas que no nos pase con la tecnología lo que nos ha pasado con la sexualidad y con la educación afectivo-sexual, que hemos decidido no hablar de ella y entonces los jóvenes y los niños se han educado a través de la pornografía. Yo no quisiera que la tecnología, el educador máximo fueran las redes sociales. Yo creo que como adultos, como educadores, tenemos que dar herramientas, pero nosotros también tenemos que pensar que muchas veces nos cuesta entender esa lógica de las herramientas, ¿no? Y ahí es donde podemos también aprender también de los alumnos. Nos tenemos que fijar más en las miradas. Yo creo que hay espacios donde hay que acordar, aquí no hay tecnología, pero estas negaciones
que en estos momentos son complejas, no nos está siendo fácil manejarlas, pero son el desafío de la humanidad. Estos niños que tenemos en la escuela ahora tomarán decisiones sobre la tecnología cuando sean adultos, pero tomarán decisiones estratégicas. Si no los ayudamos a discernir aquello que decía antes, ¿no? Percibir, recordar, habitar en el mundo y tomar opciones, ¿no? Yo soy mucho más partidario de acompañar, de educar y de luchar con la complejidad. Ahora, hablamos mucho de las escuelas, de lo que pasa dentro, de las familias, de los estudiantes, de los docentes. ¿Qué pasa con la política pública? ¿Cómo ves cuán atrasada o adelantada está a la mirada esta de la educación? Me parece que hay un consenso de quienes piensan la educación y de muchísimos docentes que tiene que cambiar. Si es un elástico que está demasiado tirante, demasiado extendido o que no entiende lo que está pasando. ¿Y cómo debería ser? Yo diría que hay una característica común que noto en muchos países de Latinoamérica, del sur de Europa, y también creo que del centro y del norte de Europa, que es una clara falta de liderazgo en el sistema. Es como si la política fuera detrás de la realidad. Y cuando uno gobierna un país, tiene que intentar adelantarse a las cosas, ¿no? Y tiene que intentar crear ayudar a que haya una cierta cohesión social de la escuela para qué la queremos, la educación para qué la queremos. Desgraciadamente, en muchas partes del mundo, la educación tiene bajos presupuestos y un alto nivel de agresividad en los enfrentamientos políticos entre puntos de vista diferentes. O sea, no le hacemos caso o no la consideramos tanto desde el punto de vista de recursos, pero nos sirve para pelearnos a todas horas en los espacios precisamente de debate público y político, ¿no? Yo noto esta falta de liderazgo. Conocí, por ejemplo, en los años pasados el cambio y el impulso que se dio en el gobierno de Portugal. Y ahí es un país más pequeñito, ¿no? Pero ahí pero que venía de una situación muy demorada. Muy dura, exacto. Ahí estaba en los peores números de las evaluaciones internacionales y pasó a estar entre los primeros en pocos años. Ahí lo que hubo es una decisión de dibujar un perfil del egresado acordado por muchos elementos muchos agentes de la comunidad educativa y un liderazgo de gobierno. Los liderazgos del gobierno no son mandar las cosas por autoridad solo, ni arrastrarse por las modas. Pero yo a veces noto como nos falta pero ¿cuál es este perfil del egresado? ¿Qué experiencias educativas queremos que viva un estudiante en la escuela obligatoria? ¿Qué estímulos significativos para que crezca y para que se desarrolle, ¿no? Yo he hecho en falta un poco estos liderazgos del sistema, Hablas del liderazgo del sistema, pero en el libro hablas mucho de otros liderazgos. Hay liderazgos de personas extraordinarias, ¿no? Bueno, la educación siempre ha estado llena de personas que con una fuerza interna y con una convicción han roto todas las normas para conseguir precisamente que los estudiantes y que fueran tratados con dignidad, reconocidos, vinculados, ¿no? Y yo conozco muchísimas experiencias y en el caso también de Argentina o de Cataluña he colaborado y colaboro con ellas y todas tienen un elemento común, creo que todas las personas quieren aprender y siempre tengo una expectativa sobre el aprendizaje de las personas, de los jóvenes, de los niños, a los cuales, primero de todo, tengo que reconocerlos, hacerlos visible y que ellos sientan que sientan que son dignos y que no son seres marginales de la sociedad. Hablas de una escuela humanizante, lo mencionamos por allí, pero estamos llegando ya al final de esta charla apasionante que deja abiertas tantas claves para que nuestra audiencia pueda seguir pensando. Ese es el objetivo de este programa. Pensamos en Rayuela, ¿no? Por supuesto en Cortázar y su novela, pero también ese tablero que nos ayuda a hacer recorridos diferentes en este tiempo. ¿Qué es una escuela humanizante? Yo creo que es una escuela que sitúa el proyecto vital como un elemento focalizador del sentido de aprender.
¿no? Es una escuela que... ¿Y por qué digo el proyecto de vida? Porque es lo que nos hace humanos, ¿no? Y que también vincula saber a un propósito. Saber más no nos hace mejores. Esto es la tesis, además, de un buen amigo ensayista en Barcelona, al que cito en el libro, y que tiene un ensayo muy interesante. Saber más no nos hace mejores. La historia lo demuestra. Altos conocimientos científicos y técnicos han creado enormes tragedias humanas. Con lo cual, lo específicamente humano es la conciencia de que no sé, de que puedo aprender y de que esto lo puedo vincular a un propósito. Que entonces yo desearía que fuera el propósito de una sociedad realmente más justa, donde más humana, en el sentido donde la consideración entre los diferentes estuviera llena de respeto, de dignidad, de visibilidad, de reconocimiento, de pertenencia, ¿no? Y para mí es clave que los estudiantes, que los docentes seamos capaces no de decir muchos discursos, sino de hacer experiencial, hacer visible en la manera de relacionarnos en la escuela, por ejemplo, todo el desafío que supone el bullying, ¿no? Todo el desafío que supone los niños que vienen violentados de sus casas, ¿no? Todo el desafío que supone, aún tenemos una parte de la población importante que ha padecido abusos sexuales, ya no en la escuela, sino en la familia, ¿no? En muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, todo eso tenemos que tenerlo en consideración, porque si solo pensamos que lo que hay que dejar la vida fuera y dentro seguir acabando el currículum, memorizando simplemente datos sin sentido, pues humanizante significa que nos reconocemos como propiamente humanos en el proyecto de vida que tenemos por delante. Terminamos siempre, muchas veces, el programa pidiéndole a nuestros entrevistados que nos recomienden algún podcast, algún libro más allá del propio, ¿no? Más allá de Educar para la Vida, de Pepe Menéndez. ¿Tenés alguna propuesta para hacer? Hay muchísimos citados, mencionaste algunos, pero hay muchos citados en el libro, una bibliografía rica, diversa. ¿Qué libro recomendás y qué podcast recomendás? ¿O película? Algo para que la gente diga, puedo seguir por aquí. Bueno, voy a decir 3 cosas y voy a recomendar 2 argentinas porque me parecen muy estimulantes, ¿no? Bueno, de libros, la gran Melina Furman, ¿no? Puede ser cualquier libro de ella, pero Enseñar distinto es un auténtico tesoro que casi debería ser como obligatorio, ¿no? Que leyeran todas las personas, ¿no? De podcast, pues yo sigo a Aprender de Grandes, de Jerry Galbursky, claro, ¿no? Que incluso tuve la oportunidad, cuando estuve en Argentina, de asistir presencialmente a una de sus sesiones dominicales. ¿Por qué? Porque me parece que te hace girar la cabeza, conectando saberes diferentes, miradas diferentes, ¿no? Y una película muy reciente, una película mexicana que a mí me ha impactado mucho, no sé si ha llegado a Argentina, que se llama Radical, que es la historia real de un maestro en una zona fronteriza de México con fuerte implantación de narcotráfico, pero que es una historia real, basada en hechos reales, ¿no? Una película emocionante. Yo lloro en el cine, y ahí lloré, y el final, pues sí, realmente se te llena la emoción y vuelves a pensar, caramba, la educación, a pesar de todo, es capaz de cambiar vidas, Y es capaz de cambiar vidas. Lean este libro, Educar para la Vida, de Pepe Menéndez, editado por Siglo XXI. Una guía basada en la experiencia para pensar juntos. La escuela que queremos y necesitamos. No se vaya, que nos quedan 2 minutitos más todavía de programa. Con los añicos del cristal armar mi espejo, y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y
todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, voló el programa, pero no quiero irme sin recomendarles una colección muy nuevita de Siglo XXI Editores, que es para chicos que quieren saber de qué se trata. Acaban de sacar Cómo se hace justicia, de la querida Graciela Montes y Paula Bombara, con ilustraciones de Penélope Jovier. Y dice, a mí me interesa todo lo que pasa en el mundo porque vivo ahí. Y la colección Entender y Participar en el colegio, en casa, en cada barrio y ciudad, hay reglas que nos limitan. No podemos hacer cualquier cosa, pero también nos aseguran derechos. Algo que es muy importante. Libros que a mí me hacen acordar a, y bueno, el hecho que esté Graciela también, aquellos viejos libros del Quirquincho, pero que tienen una actualización y una mirada en todo sentido, de contenido, de ilustración, de estilo, maravilloso. Así que bueno, recomendado en este caso, porque lo tengo en la mano, Cómo se hace justicia, pero bueno, están saliendo poco a poco otros con autores maravillosos que muchos de ustedes van a conocer. No se lo pierdan, la colección que les estoy contando y que se llama Entender y Participar de Siglo XXI Editores. Recuerden que nos encontramos durante todos los días de las 24 horas en las redes sociales. Nos encuentran en Silvia Bacher, OK, en Instagram y Facebook, y en Twitter en Silvia Bacher. Y si querés escuchar este o cualquier otro programa, nos buscas en Spotify, en Rayuela Silvia Bacher. Chau, hasta muy pronto.